Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Hoy vamos a adorar al Señor, pero antes te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar al Padre. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque eres bueno y fiel. Gracias por tus bondades y misericordias, Señor. Queremos hoy adorar tu nombre y exaltarte porque eres bueno, porque eres un Dios fiel y misericordioso. Hoy queremos bendecir tu nombre porque no hay nadie como tú. Y hoy te decimos, Espíritu Santo, ven a este lugar. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia. Hoy eres bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te voy a invitar a que adores con este canto, se llama Yo te seguiré.
adoramos, Señor. Solo tú eres santo. Te adoramos, oh Rey eterno, y para siempre queremos exaltar tu nombre. No hay nadie como tú. Tú buscas en mí sinceridad, más que palabras que te pueda expresar. Dame, Señor, tu corazón para adorar en espíritu y verdad. Padre, hoy puedo contemplarte, tu gran amor por mí nunca cambia, nunca cambia. Para siempre te adoraré. Para siempre te cantaré. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. De tu agua, Señor, dame de beber. Tú me saciarás, nunca más tendré sed. Al verte, Jesús, entiendo quién soy. Me perdonaste, mi pecado borraste. Cristo, deseo acercarme a ti. De mi interior correrá vida eterna, vida eterna. Para siempre te adoraré. Para siempre te cantaré. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos aleluya.
Rey. Nací para adorarte, mi Rey. Para siempre te adoraré. Para siempre te cantaré. Nací para adorarte, Rey. Nací para adorarte, mi Rey. En esta mañana tenemos mucho por qué agradecerle a nuestro Dios. Si ponemos a pensar qué pasó durante esta semana que terminó, creo que haríamos una gran lista de todo lo que el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. Y gracias a Dios por estar aquí. Quiere decir que estamos bien. Así que bendecimos su nombre en esta hora. Y le doy gracias a Dios por el pueblo que está aquí, por el pueblo que ha entendido que hoy es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y también para el pueblo que nos está viendo en línea a las 6 de la tarde, pues sean bienvenidos todos aquellos que se conectan, que quieren saber qué es lo que Dios nos habla en este tiempo. Todos sabemos que estamos en un tiempo difícil, y para los que nos conectamos ayer en el seminario, pues decía que no tan solo vamos a vivir este tiempo difícil, vienen cosas aún más difíciles. Así que, pueblo de Dios, tenemos que estar firmes, caminando con nuestro Dios, porque sin Él todas las cosas nos saldrían mal. Así que demos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Y en esta mañana vamos a escuchar a Dios qué nos quiere decir para poder aprender. Quiero que te pongas sobre tus pies, abras tu Biblia en Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. La palabra de Dios dice así, juntos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pon tu mano en tu corazón y oremos. Padre, nos presentamos en esta mañana delante de tu presencia. Espíritu Santo, sensibiliza nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente,
y que esta palabra, Señor, que tú hablas hoy, quede en nuestro corazón sembrada para poderla vivir, practicar todos los días de nuestra vida que nos dejes en esta tierra. Padre, estamos aquí para aprender, estamos aquí, Señor, porque sabemos que cada día necesitamos conocer tu voluntad. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves con poder, aún hasta el fondo de nuestros corazones. Gracias, Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Lo que hoy quiero compartirles, la palabra rema que Dios me daba cuando nuestro pastor, reciban saludos de nuestro pastor, nuestros pastores que nos extrañan, pero siguen trabajando. Ellos están trabajando, no están de vacaciones, han tenido muchas actividades allá, entonces les mandan saludos y pronto ya estarán con nosotros. Cuando él me dijo que predicara, siempre me dice el pastor: José, pide que Dios te dé una palabra rema para el pueblo. Y sí, cuando él me dijo al segundo día que él me avisó, pues Dios me daba la palabra rema de Efesios. Y quiero platicarles hoy que tal vez para algunos ya conocen este pasaje, lo han leído varias veces, pero lo que Dios me decía en esta hora, en este tiempo, ¿qué es vivir en la gracia? Así se llama nuestra prédica de hoy. ¿Qué es vivir en la gracia? Porque si vimos ahí en Efesios, varias veces se repitió la gracia del Señor. Y el versículo clave que él me daba, ¿no? Me decía que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 8. ¿Qué es la gracia? No sé si tú ya sepas qué es la gracia. No la palabra que nos dicen cuando compramos algo o cuando hacemos un favor que te dicen gracia. No estoy hablando de esta palabra gracia. Estoy hablando de la gracia infinita de nuestro Dios. Esa gracia por la cual dice que nos salvó. ¿Y qué es gracia? Bueno, yo encontré que es un atributo de Dios. Gracia es un atributo de Dios, no del hombre, es un atributo de Dios. Así como el amor, la bondad, la compasión, la misericordia, la gracia es un atributo de nuestro Dios. Es la generosidad de Dios hacia nosotros que somos seres rebeldes y pecadores. En el Antiguo Testamento es la traducción de una palabra que también se entiende como favor. Y busquen Oseas 14:4. Cuando lo tengas, manifiestas un amén para que podamos leerlo. Porque en el Antiguo Testamento ya Dios hablaba acerca de la gracia. Y si es un libro pequeño, espero que lo puedan encontrar. A veces son de los últimos que leemos. Siempre leemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Pero antes de Mateo, mucho antes de Mateo está Oseas. ¿Alguien lo encontró ya? Amén. 1, 2. Amén. Ok, vamos a leerlo juntos. Dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nuevamente, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios hablándole al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios ha amado desde que lo escogió y fue rebelde y se apartó del amor de Dios. Pero Dios le dice ahí al pueblo de Israel a través del profeta Oseas
dice, los sanaré, sanaré a este pueblo de su rebelión, los amaré de pura gracia, no porque ellos lo merecían, no porque ellos fueran buenos, porque muchas veces se rebelaron contra Dios, pero aquí se manifiesta la gracia de nuestro Dios, que por generaciones y generaciones Él lo ha manifestado a la humanidad. Entonces a Israel le dice que la ira se ha apartado, la ira de Dios que tenía contra Israel se ha apartado, y ahora dice que los amará por su gracia. El profeta Oseas habla sobre la restauración de Israel. Israel fue rebelde, pero también Dios le dio una oportunidad de restauración. Como en este tiempo, Dios nos da la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Y hoy Dios quiere restaurarnos. Tal vez tú te preguntes, ¿y de qué? Si yo ya soy hijo de Dios. Vamos a entender en esta mañana que aunque somos hijos de Dios, Dios cada día nos restaura. Porque cada día estamos pecando contra Él. Cada día manifestamos rebelión contra Él. ¿Cuándo se manifiesta esto? Cuando no oramos, estamos rebeldes. Cuando no hacemos nuestro devocional, estamos rebeldes. Cuando no predicamos su palabra, cuando no oramos por nuestra familia, por la gente que necesita, ahí se manifiesta nuestra desobediencia. Entonces, así como el pueblo de Israel, Dios quiere manifestar hoy su gracia para con su pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Así que Dios quiere manifestar hoy su gracia sobre nosotros. En el Nuevo Testamento la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Ahora, a partir de que Jesús vino a esta tierra, la gracia está centrada en la persona de Jesús. A través de Jesús en nuestras vidas, si Jesús está en nuestro corazón, si hemos recibido a Jesús, si estamos seguros que Jesús vive en nuestra vida, su gracia cada día se va a manifestar. Porque tú y yo sabemos que el pecado es el único motivo por el cual no se manifiesta la gracia de Dios en nosotros. Por eso continuamente tenemos que estar pidiendo perdón a Dios. Yo le digo a las mujeres de mi célula que es cada día. Yo les digo, cuando te vayas a acostar, ahí antes de dormir, ve a Dios y dile todo el pecado que se haya cometido, porque todos hemos cometido pecado diariamente, para que al amanecer, si Dios nos concede la vida al otro día, podamos estar en su gracia. Y cuando te levantes, dile, gracias Dios, porque este día viviré en tu gracia, porque tú has borrado mis rebeliones, tú has perdonado mi pecado, tú me has hecho libre de mi maldad y ahora tu gracia inunde mi vida. Así que hermanos, este es el punto que vamos a tratar hoy, la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Necesitamos vivir en la gracia de nuestro Dios. Quiero que busques en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 14 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Si ya lo tienes, dice la palabra, así lo voy a leer y ahí con tu mirada puedes seguir la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía,
el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es importante, hermanos, que tengamos a Jesús en nuestra vida, porque la gracia está en Jesús. Si no estamos seguros de que Jesús viva en nuestro corazón, es tiempo. Hoy es el día para restaurar nuestras vidas en Jesús, porque la gracia de Dios solamente viene a nuestra vida a través de Jesús. Es importante que entendamos esto, que Jesús debe estar en nuestras vidas. Él es la gracia de Dios. Se manifiesta la plenitud de la gracia de nuestro Dios en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso es gracia. En el versículo 1 vamos a Efesios, donde comenzamos nuestro estudio. Quiero que regresemos a Efesios, por favor. Y en el versículo 1 que leímos dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como punto 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya sabemos lo que es pecado. Pecado es culpa, es iniquidad, es maldad, es ofensa, es transgresión, etcétera, etcétera. Eso es pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Si no hemos confesado nuestro pecado de ayer, estamos separados de Dios. Porque Dios no acepta el pecado en su presencia. La palabra dice que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Dice que sin santidad nadie verá a nuestro Dios. Así que en esta mañana, que el Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, qué es lo que está mal en nuestra vida. Anoche confesamos nuestros pecados. Ayer nos airamos. Ayer tal vez hablamos palabras no agradables a Dios. Nuestros pensamientos no fueron agradables a Dios. Murmuramos de alguien. Comentamos de alguien. No tan solo de nuestra iglesia, sino del vecino, de nuestra familia. Nuestros pensamientos, ¿cómo están? Eso nadie los conoce más que Dios. ¿Qué pensamos ayer? ¿Cuál es nuestra actitud el día de ayer? Si lo hicimos anoche, al acostarnos y dijimos: Padre, perdóname por lo que hice, por lo que dije, por lo que pensé, gloria sea su nombre. Así que sabemos que el pecado nos separa de nuestro Dios. Quiero que busquemos Salmos 51:5. Es muy conocido este salmo, pero quiero que lo leamos para las personas nuevas que están. Probablemente no lo conozcan, pero no tan solo es conocerlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Debemos aplicar la palabra, no tan solo conocerla. Y dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Estaba hablando aquí la palabra acerca de David, hablando acerca de su situación, lo que él estaba creyendo. Desde el vientre de nuestra madre hemos pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros padres no conocen de Dios. Muchas veces nuestros padres viven en unión libre. Fuimos concebidos en pecado. Y la mayoría de nosotros que no nacimos en un hogar cristiano, pues nuestros padres estaban tan lejos de Dios y practicaban tantas cosas. Así que fuimos concebidos, dice David, en pecado me concibió mi madre. Así que todos hemos pecado.
Vamos a buscar también Romanos 3:10. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué le decía Pablo a la iglesia de Roma? Romanos 3:10. Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que no podemos decir que no tenemos pecado. No podemos decir que estamos bien delante de Dios. Porque dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Y muchas veces somos injustos al hablar, somos injustos al platicar, al pensar, somos injustos. Así que no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Eso debe estar bien claro en nuestras mentes. Andamos en el mundo, vivimos muchas veces como el mundo vive, obedeciendo, dice la palabra, al príncipe de este mundo. Sabemos que vivimos en el mundo, pero dice la palabra que no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero muchas veces el mundo nos atrae y seguimos viviendo como el mundo vive. Hacemos las mismas cosas de aquellos que no conocen a Dios. Tenemos que ir dejando todo lo que a Dios no le agrada. Tenemos que soltar aquellas cosas que por años han estado en nuestras vidas, pero que no son agradables a los ojos de Dios. Así que quiero que pienses cómo te encontró Dios. Quiero que eches a andar tu pensamiento y recuerdes cómo te encontró Dios. ¿Cómo fue ese momento cuando Dios te encontró? No pienses o no pensemos que nosotros buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios vino a nuestro encuentro por su amor, por su misericordia y por su gracia. Así que Dios nos encontró. Dios nos buscó. ¿A quién usó? No sé a quién usó en tu vida. Pero esa persona que te habló de Cristo, esa persona que dijo que Dios te amaba, tuvo que haber estado orando por ti. Tuvo que haber estado intercediendo por ti. Y yo no sé qué tan fácil fue para ti reconocer que estabas en pecado y que necesitabas de Jesús. Porque en mi caso fue difícil para esta joven que me habló de Cristo. No sé si todavía ella viva, perdí contactos con ella, ella vive en Villahermosa, se llama Patricia y era mi vecina. Su abuela nos rentaba una casa donde vivíamos y ella era cristiana, estaba joven, y yo en ese tiempo tenía 17 años, 18 años, y ella fue varias veces la que habló conmigo presentándome a Jesús. No fue fácil, claro que no. Yo me rehusaba y me rehusaba poniendo argumentos y cosas que en mi mente había. Así que esa joven tuvo que haber orado por mí, tuvo que haber estado pidiendo a Dios por mí que tocara mi corazón para que yo pudiera recibir a Jesús. Entonces, Dios usó a alguien para tu vida también. Y ahora tú y yo estamos en este tiempo de compartir con otros a Cristo. Lo que hicieron con nosotros, ahora nosotros vamos a hacerlo con alguien más. Esto es pasar la antorcha. Esto es pasar la antorcha. Que lo que hicieron conmigo, yo tengo que hacerlo con otra persona. Ahora que estamos en nuestra visión, pues trabajamos mujeres con mujeres, varones con varones, y esto es muy bueno. Así que las mujeres debemos de hablar a otras mujeres. No sé, vecinos, amigos, familiares,
tenemos un campo grande para hablar de Jesús. Los que vivimos en el Tejar ha crecido muchísimo. Somos muchos habitantes en el Tejar, así que hay mucha gente que necesita de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos hablar de esa gracia que Dios quiere también darle a otras personas, salvarlos del pecado, de donde están. Así que este es el momento para que tú le digas a Dios: Señor, úsame para hablarles a otros de la palabra, darle mi testimonio de lo que tú has hecho conmigo. Así que tú y yo necesitamos hablar a otra persona, no quedarte con lo que tenemos, sino hablarlo, compartirlo. No seamos egoístas. No digamos, bueno, yo ya soy salva. O para los que tenemos nuestros hijos, pues ya mis hijos y yo somos salvos, ya, gloria a Dios, ya no tengo por qué preocuparme. Pero quiero decirte que tenemos más familia, aparte de los que viven con nosotros, donde podemos compartir el Evangelio. Pueblo de Dios, seamos entendidos los tiempos que estamos viviendo. ¿Son difíciles? Claro que sí. Si alguien muere sin Cristo, sabemos dónde va a ir. Si alguien muere junto de nuestros hogares, nosotros somos responsables de no hablarle de Jesús. Si son nuestros vecinos, nuestras amistades, tenemos que interceder e ir y hablar de Jesús. En la semana pasada me avisaron de una vecina que estaba enferma de esta enfermedad que ustedes saben. Y hace algunos años yo le había hablado de Jesús, porque tuvo un hijo enfermo y el hijo murió hace muchos años, pero ella no quiso. Ella es una mujer sola, pero no ha querido hasta ahorita, pero sigo pidiendo a Dios misericordia. Y oré, no fui a su casa, pero estuve intercediendo por ella. Tal vez ella no lo sabe, pero estuve intercediendo a su favor. Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia, dale otra oportunidad de que ella te reconozca en su corazón. Gracias a Dios porque ya la vi caminando, ya ha superado un poco esta situación, pero debemos seguir intercediendo por la gente que sabemos que están viviendo momentos difíciles. Así que tú y yo somos las personas idóneas para compartir a Jesús. Tú y yo. ¿Sabías que los ángeles quisieran venir a hablar de Cristo a la gente? Pero Dios nos dio el privilegio a nosotros para hablar de Jesús. Así que tú y yo somos responsables de compartir el Evangelio. Dios nos llamó al arrepentimiento, a tener ese encuentro con Él. ¿Qué fue lo que pasó en nuestras vidas? Tú sabes lo que ha pasado en tu vida desde ese momento. Pero Dios hizo cambios, porque cuando Dios viene a las vidas es para hacer cambios. Dios hace cambio en nuestras vidas. Quita todo lo que no sirve, quita lo que estorba, quita lo que no es agradable a Él. Las cosas que traemos, no todo le agrada a Dios. Así que es tiempo de que analicemos qué cosas todavía Dios tiene que seguir quitando en nuestras vidas. Así que piensa qué es lo que Dios ha hecho en ti y tú quieres que haga en otra mujer, en otro varón. ¿Qué quieres que Dios haga? Lo que hizo también en ti. En el versículo 4 de Efesios, regresemos a Efesios, por favor. En el versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó. El segundo punto le puse: un genuino arrepentimiento nos abre la puerta para acceder a la gracia infinita de Dios. Un genuino arrepentimiento o un arrepentimiento verdadero es el único medio que nos abre las puertas para acceder a la gracia infinita de Dios. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? ¿O qué es arrepentimiento? Cuando nos arrepentimos tiene que haber dolor en nuestro corazón, tristeza por haber pecado contra Dios. Porque en ocasiones nos ha pasado, a mí me ha pasado cuando voy y le hablo a Cristo a una persona. Y le decimos, repite la oración de recibir a Cristo. Y en ocasiones a mí me ha pasado, espero que a ti no. Le dice a Dios, me arrepiento de mis pecados, pero no fue un arrepentimiento genuino. Me puedo dar cuenta al paso del tiempo, porque sigue viviendo en la misma situación, sigue practicando lo mismo. Y solo va a la célula o a la iglesia de vez en cuando. Quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino. En nuestra vida tiene que haber un arrepentimiento genuino, sincero, de que nos está doliendo lo que hemos hecho contra Dios. Cuando pecamos, debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Porque muchas veces solamente de labios, dice Dios en un pasaje, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así dice Dios. Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. Pueblo, realmente estamos arrepentidos por el pecado que cometemos cada día. Realmente nos duele que le hayamos fallado a Dios. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando nuestra actitud no refleja el amor de Dios, nos duele. Venimos ante Él con ese dolor y pedirle perdón. Nos arrepentimos y no volveremos a hacer lo mismo, o seguimos practicando lo mismo. Porque arrepentirse es sentir dolor en nuestro corazón, es sentir tristeza porque le he fallado a Dios, al dador de la vida, al Salvador, al que me ha ofrecido vida eterna por su amor y por su gracia. Quiero que vayamos a 2 de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 7. Versículo 9 y 10. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. Y la palabra de Dios dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo hablando a la iglesia de Corinto, si realmente hay tristeza en nuestro corazón por el pecado, realmente estamos tristes por el pecado, va a haber un genuino arrepentimiento. Pero si no nos duele el pecar y solamente decimos, perdóname Señor, de labios,
pero no de corazón. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado cuando no sentimos arrepentimiento ante Dios. Es necesario que el Espíritu Santo esté cada día vivo en nosotros. Ya hemos aprendido que tenemos que hacer amigo al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos sensibiliza para poder reconocer nuestro pecado. A nadie le gusta que nos señalen el pecado. No es agradable que nos señalen el pecado. Nos molesta y no lo aceptamos. Pero cuando es el Espíritu de Dios, no sé tu situación, iglesia, pero cuando es el Espíritu Santo, realmente que me muestra que he fallado, que he pecado contra Dios, Dios no me da otra alternativa más que decirle perdón. Y es cuando tu corazón está sensible para reconocer que hemos pecado contra Dios. Debemos apartarnos del pecado. Debemos cada día pedir al Espíritu de Dios que nos muestre dónde estamos mal, para que podamos arrepentirnos. Pablo se regocijaba, dice ahí en Corinto, Pablo se regocijaba del arrepentimiento de esta iglesia. Había gozo en la vida de Pablo, pues Pablo había sembrado esta iglesia y estaba feliz porque a la iglesia reconocía su pecado y esto causaba gozo en Pablo. Si hay en nosotros un genuino arrepentimiento al pecado, vamos a recibir la gracia infinita de Dios, la salvación del pecado. Porque Dios, a eso vino Jesús, a rescatarnos del pecado. Pero tú y yo tenemos que arrepentirnos. Cada día tenemos que arrepentirnos de la práctica del pecado. Cada uno conocemos nuestro corazón, nuestra vida, qué vivimos, qué practicamos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 4 ahí de Efesios. Recordemos que Él nos dirigió al encuentro con Él. Él nos eligió, Él nos buscó, Él nos encontró. Fue Él quien puso la iniciativa y no nosotros. En ocasiones platicamos y decimos, es que yo busqué a Dios. Mucha gente tiene esta creencia. Yo estaba en una situación difícil y yo busqué a Dios. No, ni aún en las situaciones difíciles buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Así que recuerda, para vivir en la gracia de Dios, necesitamos tener un arrepentimiento todos los días. Así que cada día debemos hacer un análisis de nuestra vida, qué hay en nuestra vida, cuál es el pecado y confesarlo. Y para los que no saben, recuerda, tenemos que confesar pecado por pecado. Para los que ya somos cristianos. Porque muchas veces decimos, Señor, perdona mis pecados de hoy. Ajá. ¿Y cuáles fueron? Es muy fácil decir, Señor, perdona mis pecados hoy. Tenemos que ir pecado por pecado. Reconocer cuáles son y decírselos a Él. Tú y yo tenemos que ir cada día con Él. Porque Dios, le vuelvo a recordar, Dios es santo, 3 veces santo, y no acepta el pecado de nuestras vidas. En su presencia
no puede entrar el pecado. Así que si nosotros vivimos en pecado, pues no recibirá Dios nuestra alabanza, no recibirá Dios nuestra oración, porque Él no acepta el pecado delante de su presencia. La vida cristiana está orientada por la gracia de Dios. La vida cristiana está orientada por la gracia de Dios. Por gracia de Dios estamos tú y yo aquí hoy. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por su gracia hoy nos está hablando. No nos ha abandonado. Porque la palabra dice que Dios a los que ama, corrige. Así como nosotros, los padres terrenales, si amamos a nuestros hijos, los vamos a corregir. Ellos no lo van a entender, nuestros hijos no lo van a entender. Ellos nos van a decir, es que no me quieres o no me amas. Pero realmente el padre que sabe amar a sus hijos los va a corregir. Porque si no corregimos a nuestros hijos, cuando sean grandes, lo va a corregir el mundo y nos va a doler y se van a perder. Tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Es nuestras generaciones. Ayer nos hablaban de esto a los líderes. Ayer fue fuerte la palabra para el liderazgo y para las Timoteo. Fue fuerte. Lo que son nuestros hijos hoy es los que nosotros sembramos ayer. ¿Es difícil corregirlos? Sí. Yo lo he predicado, lo he comentado, que para mí la tarea más difícil es ser madre. Porque muchas veces corrijo cuando no debo y cuando debo no lo hago. Me equivoco. Estoy bien consciente que yo voy a entregar cuentas a Dios de mi hijo. Ayer decía el pastor Doni, el hijo del apóstol Abelardo, que él está ahí con solamente ver a su padre, no porque su padre lo haya obligado a tomar el liderazgo. Él es pastor, pero con solamente ver a su padre, lo que hacía su padre, él está ahí. Él decía, yo veía a mi padre hacer su devocional, veía a mi padre orar, veía a mi padre visitar, veía a mi padre hacer toda la obra del Señor con gozo, con alegría, no quejándose. Yo lo veía. Y eso, decía el pastor Doni, por esa razón yo estoy aquí, porque fue testimonio para mi vida. Padres, tú y yo somos testimonios para nuestros hijos. No le pidas al líder ser responsable de tu hijo o a nuestros pastores que sean responsables de nuestros hijos. Tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Si yo no oro, no va a orar mi hijo. Si yo me quejo de liderazgo, eso va a ser mi hijo. ¿Cómo estás desarrollando tu vida cristiana? ¿Cómo la estás viviendo? Ese es un ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Debemos de ser ejemplos vivos para nuestra familia. Porque nos volvían a recordar, y les recuerdo en esta hora,
a los padres. Nuestra primera célula es nuestra familia. Si en nuestra familia fracasamos, fracasaremos en nuestra célula. No podemos ser excelentes líderes de célula cuando en nuestro hogar hemos fracasado. Así que nuestra primera célula es nuestro hogar. ¿Cómo vivo mi vida cristiana en el hogar? ¿Cómo ven mis hijos que vivo la vida cristiana? ¿Soy ejemplo o no? Ellos nos están viendo. Cuando mi hijo era adolescente, una vez me reclamó, porque a veces yo le decía, mami, quiero hablar contigo, espérame que termine esto y platicamos. Te prometo que termino esto y platicamos. Y sucedió en varias ocasiones, pero un día se le subió lo pimentel y me dijo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que vienen hermanas a buscarte sin tener cita contigo y las atiendes. Y les das el tiempo, te sientas con ellas a resolver su situación. Ah, pero conmigo no tienes tiempo. Eso era verdad. Tuve que reflexionar, tuve que analizar. ¿Y ustedes creen que me agradó que me dijera eso? Por supuesto que no, me molestó, pero era la realidad. Esa es la realidad que yo vivía. Muchas veces no nos damos cuenta y fallamos en el hogar y queremos ser excelentes líderes, pero en nuestro hogar no lo somos. Así que ahí se vive la vida cristiana, hermanos, ahí. Para los que tenemos hijos en casa todavía, somos ejemplos para ellos. Así que tengamos cuidado cómo vivimos la vida cristiana en nuestro hogar. Es difícil para mí, sí. Cuando nos equivocamos, pedir perdón a nuestra familia es difícil. Y estamos en la batalla todos los días en nuestro hogar. Esto es lo que pasa. Cuando alguien falla, tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Y nos cuesta a algunos pedir perdón, pero esto es lo que debemos de hacer. Nuestros hijos deben de ver que también nos equivocamos, también pecamos y también pedimos perdón. Esta es la batalla de todos los días. No crean que porque somos padres no debemos pedir perdón a nuestros hijos. Esto debe de ser así. Debemos confesar nuestro pecado, pedir perdón y continuar creciendo y avanzando en las cosas de Dios. Colosenses 3, del 1 al 10, quiero que vayamos ahí. Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, 1 al 10, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones deshonestas o desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los crió,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que nos pide Dios, dejar la vida pasada y comenzar la vida nueva. Debemos recordar siempre que Dios quiere que dejemos el pasado, que no vivamos en el pasado y que todo lo que salga de nuestra boca sea para alabar a Dios, que nuestro corazón esté sano, porque muchas veces guardamos cosas en nuestro corazón, sobre todo los líderes, cuando nos hacen algo los discípulos, lo guardamos y ahí está en nuestro corazón haciéndonos daños y pues no es bueno, porque se va a manifestar en un tiempo, se va a manifestar en nuestra vida. Así que tenemos que dejar todo esto, una buena lista que Dios nos da aquí, Pablo hablando a la iglesia de Colosa, una buena lista de dejar todo aquello que a Dios no le ha agradado. Debemos dejar todas las cosas, darnos media vuelta y dejar atrás lo viejo y comenzar cada día con cosas nuevas, lo que le agrada a Dios. En el tercer punto dice, fuimos creados para nuevas obras. Versículo 10 de Efesios, estamos en Efesios, ya casi para terminar. Vamos a leer Efesios en el versículo 10, estamos en el 2:10, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos ahí en Efesios, darle vuelta a la hoja en el capítulo 5, versículo 15. Está ahí en la segunda hoja, capítulo 5, versículo 15. Y dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos en esta mañana, iglesia? ¿Cómo andamos? ¿Como necios o como sabios? Como necios es cuando no reconocemos que estamos mal. Es cuando no reconocemos nuestro pecado. Es cuando no reconocemos que le hemos fallado a Dios. Eso es andar como necio. Como sabio es decir, he pecado contra Dios. Me duele haber fallado a Dios. Andar como sabios es reconocer nuestra situación hoy. Como iglesia, como familia, en lo personal. ¿Cómo estamos caminando? ¿Como necios o como sabios? ¿Cuáles son esas obras buenas que Dios habla aquí? Es andar diligentes. Andar diligente quiere decir con prontitud en todo lo que hagamos, hacerlo con amor, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, buscar a Dios cada día en oración, en ayuno. Ayer nos hablaban de esto y la verdad me confrontó muchas cosas, pero una de ellas que estoy tocando aquí es el ayuno. Como tiene días que como iglesia, que como profetas no nos han mandado a ayunar, pues la verdad yo no lo he hecho. Hace como 2 semanas retomé. Y si yo no lo hago, lógico que mi célula no lo hace. Si yo no lo hago, mi célula no lo hace. Los líderes tenemos que ser ejemplo para ellos. No le podemos pedir a los discípulos, ayuna, y yo no voy a ayunar, ¿verdad? Hace 2 semanas que retomamos el ayuno para nuestra célula.
Lo habíamos olvidado, yo lo había olvidado. Te le dije, ¿saben qué, mujeres? Tenemos que ayunar los jueves. Ayuno parcial por nuestra célula, por nuestras discípulas, las que ya tienen discípulas, las que estamos orando porque se van a multiplicar, porque quieren ya tener sus células. Desde ahorita tienen que estar orando, le digo, enséñense a orar por sus discípulas. ¿Tienes 2? Pues ora por ellas todos los días. ¿Tienes 1? Pues ora por ellas. ¿Tienes 3? Oras por ellas. Si vas a ser líder, tienes que comenzar a orar y ayunar por tus discípulas. Pero si yo como líder estoy fallando, ¿cómo le voy a pedir a ellas que ayunen? Tal vez solamente soy yo como líder que he dejado de ayunar, porque esto ya lo sabemos los líderes, que cada día de nuestra célula tiene que haber un ayuno. Pero en mi caso, la verdad, yo lo había olvidado por mucho tiempo y lo tuve que retomar porque me di cuenta, antes de que ayer nos llamaran la atención, ya Dios lo había hecho conmigo 2 semanas atrás. Gracias a Dios que tuvo misericordia y me había hablado. Y fue que le dije a las discípulas, ¿saben qué? Hay que ayunar. Algunas están aquí y saben que apenas llevamos 2 semanas ayunando. Pero ayer nos lo dijeron fuerte, porque nos dijeron, estamos hablando con líderes, con timoteas que se supone que ya van a ser líderes. Así que fueron fuertes las palabras de exhortación, dándola a Dios para su pueblo. Así que yo te recuerdo, hermano, que no tan solo el liderazgo, sino tú, si hay necesidad en tu casa, tenemos que ayunar. Si quieres que se convierta tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, hay que ayunar. Este es un punto donde tenemos que avanzar, porque muchas veces si no lo dicen nuestros pastores, nosotros así como que lo olvidamos. En mi caso, espero que sea nada más yo la única que haya olvidado y todos los demás líderes estén ayunando con su célula. Pero en mi caso, yo tuve que pedir perdón porque lo había olvidado y no lo estaba haciendo. Ser sabios para actuar en lo que realizamos. Debemos ser sabios y esa sabiduría no viene de la nuestra. Hemos aprendido que la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría de Dios es perfecta. Así que tenemos que estar todos los días pidiendo sabiduría. Esto lo necesitamos todo. Esto es lo que pedimos todos. Es lo que yo le pido a Dios todos los días, sabiduría como madre, como esposa, sabiduría como líder, sabiduría como discípula, porque soy discípula también. Sabiduría, Señor, para saberme sujetar, para saber obedecer, para saber hacer las cosas con gozo, con alegría. Así que tú y yo tenemos mucho, mucho por qué ayunar, por qué orar, porque es tiempo de que aprendamos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que ser gente sabia, entendida lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que buscar las cosas de arriba y no las del mundo. Busquemos compartir con otros el regalo de la salvación. Seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Son malos, es cierto, pero tenemos que ser entendidos, sabios. Yo les compartí a la célula, hermanas, tenemos que ser sabias para vivir este tiempo. No porque nos cubrimos con la sangre de Jesús voy a ser irresponsable y no estar atendiendo las cosas que estamos viviendo. Debemos seguir las reglas que hay para la salud, para la sanidad. Debemos reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles. Debemos ser sabios. Y quiero aprovechar para aquellas madres que tienen hijos pequeños. Sean sabias, cuiden a sus hijos. Usen su cubreboca. Por favor, seamos sabios. Si salimos a la calle, no lleves a tus hijos.
manténlos en casa. Enséñale a cuidarse también a ellos. Y seamos sabios nosotros. Debemos corregir las cosas que no están bien en nuestra vida y debemos ser sabios para compartir con otros lo que tenemos, que es la salvación. Así que nosotros somos responsables de nuestras siguientes generaciones. Tenemos que seguir buscando esa gracia de Dios, buscarse llenos de Dios, pues solo así podremos vivir vidas agradables para Dios. Así que la gracia de Dios está en Jesús. La gracia de Dios cada día la necesitamos. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado todos los días para que esa gracia de Dios baje a nuestra vida. Tenemos que tener una relación, tenemos que tener un genuino arrepentimiento todos los días de nuestra vida. No creas que porque somos salvos, ya nos arrepentimos una vez, eso va a servir para todos nuestros días, es todos los días. Y termino con la conclusión diciendo, vivir en la gracia es cada día tener una relación con Dios, donde el Espíritu Santo nos mostrará dónde estamos mal, qué debemos de hablar, qué debemos pensar, qué hicimos o qué dejamos de hacer. Que nuestras vidas vivan agradándole a Dios cada día. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso lo dice Efesios 5:1. Si lo quieres anotar y llevarlo a tu casa, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios, imitemos a nuestro Jesús. Él es santo, santo, santo. Vivamos en esa santidad de Dios. Apartémonos del mal, dejemos el pecado. Y si no podemos, pidamos ayuda. Discípulos a sus líderes, a nuestros pastores, pero pidamos ayuda para dejar el pecado. El pecado es lo que nosotros debemos odiar, el pecado. No debemos aceptar el pecado en nuestra vida. Porque Dios nos está diciendo, Pablo le decía a la iglesia de Efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados. Seremos ejemplo para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Nuestro testimonio alcanzará a otras personas para Jesús. Somos libros abiertos. Lo que dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Quiero que este sea tu texto lema hoy. Este es el mío, te lo comparto. Filipenses 4:8. Lo buscas en tu casa, lo estudias y quiero que como iglesia tengas hoy este texto rema. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Este debe ser el reflejo de nuestra vida, que cada día podamos estar añorando ser como dice la palabra en Filipenses 4:8. Sé que no podemos estar cerca, pero solamente quiero que si están tus hijos, los veas y les digas, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dile a tu hijo, dile a tu hija, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es una gran responsabilidad. Decirlo es fácil, pero vivirlo es el reto que tenemos todos los padres.
tenemos el privilegio de ser padres. Es hermoso tener hijos. Es una bendición tener hijos. Dios nos ha concedido el privilegio de ser padres, pero también la gran responsabilidad de decirle a nuestros hijos: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si no están tus hijos aquí, díselo a Dios: Dios, que mis hijos puedan imitarme a mí. Así que tengo que enderezar mi vida si no estoy bien, para que yo le pueda decir a mis hijos: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si están tus discípulos aquí, voltea a verlos y también le tienes que decir: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si yo oro, ellos me van a imitar. Si yo hago mi devocional, ellos me van a imitar. Si yo tengo una buena relación con Dios, ellos me van a imitar. Si yo predico la palabra, ellos me van a imitar. Así que es una gran responsabilidad decirle a nuestros discípulos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese es nuestro reto, que los discípulos nos imiten. Así que recuerda, nuestro trabajo en esta tierra es vivir vidas agradables a Dios, para que ésta puedan dar fruto en nuestros hogares y aún fuera de nuestros hogares. Iglesia, la gracia de Dios es hermosa, es amor, es misericordia de Dios para con nosotros. Hay que valorarla. No la tires, no la olvides y no digas: mañana ni supe de qué se trató la prédica del domingo. Vivir la vida cristiana es un reto de todos los días. Este es nuestro reto, iglesia: vivir vidas agradables a Dios, vidas que puedan ser ejemplo para otros, vidas que puedan decir la gente: quiero ser como él o quiero ser como ella, porque viven vidas agradables a Dios. Que la gente pueda imitar nuestros hogares, nuestras familias, que digan: ese matrimonio, esa familia conocen de Dios y viven como Dios quiere que vivan. Es un reto que tenemos. Más que decir palabras, tienen que ver nuestros hechos. Ponte de pie y vamos a orar. Y ahí dile a Dios que tú quieres ser ejemplo, que yo quiero ser ejemplo. Vamos a orar. Y ahí con Dios, tú dile el reto que tienes. Tú dile que quieres ser ejemplo, aparte de nuestra familia, de nuestros discípulos, de todos aquellos que nos observan. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas. Como pueblo, Señor, estamos aquí y queremos aprender a vivir vidas agradables a ti. Queremos agradecer tu gracia, infinita gracia que ha sido derramada sobre nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por entrar a nuestra vida. Gracias, Jesús, porque sin ti nada somos. Sin ti no tiene propósito nuestra vida. Sin ti, Señor, seríamos como hoja que lleva el viento de un lado para otro, como las olas del mar. Gracias, Jesús, por esa gracia que está en nosotros a través de ti. Gracias, Señor, por habernos rescatado del pecado. Gracias por tener una familia
Gracias por llamarnos a servirte. Tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos el privilegio de ser siervos tuyos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque aún, Señor, aunque tuviésemos, Padre, todo el oro del mundo, aún como, Señor, fuéramos los mejores empresarios, no tendríamos la paz y el gozo que tenemos hoy por tu gracia. Yo te agradezco, Señor, lo que has hecho conmigo y con mi familia, con mi esposo y con mi hijo. Gracias, porque por tu amor, por tu misericordia, Dios, estamos aquí. Gracias. Queremos ser ejemplo para los demás. Queremos ser de testimonio para los demás, para nuestros hijos espirituales, para los discípulos que tú nos has dado. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque son valiosas para ti. Enséñame a amar a cada discípula, Señor, como tú la amas. Enséñame a amarla, enséñame a cuidarla, enséñame a enseñarle, Señor, tu palabra. Dame la capacidad, Dios, de poder amar como tú amas, de verlas como tú las ves, de ver a mi familia, Señor, como tú los ves. Gracias, Dios, por ese privilegio que tenemos. Que en esta mañana tu palabra, Dios, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aún para los hermanos que están en línea, Señor, que puedan levantar sus manos y darte gracias. Iglesia, levanta tus manos y dile gracias, Dios. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que soy y aún por aquello que no me has dado, porque tú sabes lo que me conviene. Para los hermanos que se conectan, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Y ahí donde estás puedes ser ejemplo para muchas mujeres y muchos varones. Que Dios nos use poderosamente en esta semana. Iglesia, que Dios nos use poderosamente a dar testimonio de lo que es la gracia de Dios. Iglesia, que en nuestro corazón haya esa pasión, esa pasión ardiente para poder hablar de Dios en esta semana, para poder transmitir tu amor y tu misericordia a otros, para levantar al caído, para orar por sanidad por aquellos que están pasando momentos difíciles. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia en esta hora. Yo declaro, Señor, que somos una iglesia entendida de los tiempos que vivimos, que somos padres entendidos, que somos padres y madres, Señor, que enseñamos tu palabra con el ejemplo. Señor, que le enseñamos a nuestra familia a servirte con amor, con gozo, con alegría. Que no pararemos, Señor, cada día de hablar tu palabra. Que nos uses poderosamente, que nos respaldes, que podamos ser hijos obedientes a ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, tu iglesia amada. Somos tu iglesia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia sobre esta iglesia. Padre, porque nos has dado palabra, que creceremos, que avanzaremos, que conquistaremos. Dios, que ganaremos almas para tu reino. Que viviremos vidas agradables en esta semana, Señor. Que iremos cada día con un arrepentimiento genuino a tu presencia. Que doblamos nuestras rodillas y pedimos perdón por lo que no hemos hecho y por lo que hemos hecho mal, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra aún hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia?
Si ya tienes tus diezmos, tus ofrendas. Y aún para los hermanos que están en línea, si tienes una ofrenda de gratitud, tienes tus diezmos, levanta tu mano y lo puedes enviar con tu líder, porque sé que algunos por la edad avanzada no pueden estar aquí, o algunos están enfermos, no pueden estar aquí, pero tráele a Dios una ofrenda de gratitud y nuestros diezmos. La palabra de Dios dice: traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Padre, bendigo cada ofrenda, cada diezmo de tu pueblo en esta mañana. Bendigo sus trabajos. Padre, bendigo la fuente de donde provienen, Señor, para los hombres y mujeres que trabajan. Señor, bendigo sus vidas, su salud. Padre, bendigo la obra de sus manos. Padre, que traen a tu alfolí con gozo, con alegría, la ofrenda, el diezmo de esta semana de gratitud para ti, Señor. Te lo ofrecemos con gozo, con alegría, no con tristeza, Señor, porque tú bendices al dador alegre. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que esta semana será una semana bendecida por ti, una semana fructífera, Señor, en las finanzas, que no le faltará el pan en su mesa, que no les faltará, Señor, nada que ellos necesiten, Padre, porque tú bendecirás, porque tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos algunos avisos. Los que van a entrar a UV, bueno, ayer ya empezaron, gracias a Dios. Creo que todos estuvieron conectados. Gloria a Dios por ese grupo que va a entrar a este tiempo de aprendizaje. Mari tiene los libros, así que al terminar puedes ir con Mari Vivanco. Todos nuestros discípulos que van a entrar a universidad pueden pasar con Mari. Y si por algo no vino tu discípulo y va a entrar a universidad, puedes pasar, líder, a recoger el libro y hacérselo llegar hoy. Comienza la tarea a partir de hoy, ya hay tarea. Así que, líder, recoge tú el libro y hazle llegar el libro al discípulo para que ya el próximo sábado es presencial. A las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde aquí va a ser ya la primera clase. Así que recuérdale, líder, a los discípulos que aquí en la iglesia, sábado a las 6 de la tarde, que sean puntuales. Así que debemos estar a las 6 de la tarde. Guías, tenemos que estar a las 6 de la tarde hoy y recoge tus libros. Otro aviso es, recuerda no faltar a tu célula esta semana. Es importante que vayas a tu célula o te conectes como tengas tu célula, pero que vayas a tu célula, no faltes. El próximo domingo aquí a las 9, recuerda que debemos de estar. Y los que se conectan en línea, vean la prédica cada domingo, no falten, no dejen de conectarse, porque es palabra de Dios para sus vidas. Los que no pueden venir, pues es necesario alimentarnos todos los días, y hoy, cada domingo, no es la excepción. Así que recuerda, son los avisos que tenemos hoy. Pronto sabremos el encuentro. Ya pueden ir abonando con Maris para el encuentro, son 200 pesos. Así que puedes ir abonando 50, lo que puedas ir abonando, puedes hacerlo con Mari o con tu líder, como tú gustes, para que el día que sea el encuentro, pues no tengas que pagar todo junto, puedes irlo haciendo. Serían los avisos que tengo para este día. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para despedirnos, iglesia. Padre, en esta hora yo bendigo a tu pueblo. Yo declaro, Señor, que tu presencia estará con ellos todos los días. Esa es tu promesa, que nunca nos dejarás ni nunca nos desampararás.
Padre, cubro a tu pueblo con la sangre de Jesús. Cancelo en este día todo espíritu de enfermedad, se ha cancelado sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús se ha cancelado todo espíritu de enfermedad. Padre, declaro que para tu pueblo en este día, Señor, que son benditos en su entrada y en su salida. Que tu Espíritu Santo está sobre de tu pueblo, Dios, para enseñar, para corregir, para instruir, Señor, en esta semana. Yo declaro que somos testimonios allá afuera, Dios. Padre, que estamos pendientes de la gente que necesita una palabra de reconciliación contigo. Bendigo a tu pueblo como ese pueblo entendido, ese pueblo sabio, ese pueblo, Señor, que está obedeciendo tus estatutos, tu precepto, tu palabra cada día, que estamos en contacto todos los días contigo, Señor. Padre, que estamos haciendo nuestros devocionales, que estamos conectados contigo, porque cada día hay una palabra rema para nuestras vidas, Señor. Bendigo a tu pueblo. Gracias, Padre, por ello. Gracias por permitirnos reunirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueblo. Bendiciones y un fuerte abrazo de parte de nuestros pastores en este día.